Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 14 del tiempo ordinario del año B Dal Vangelo y el secondo Evangelio de Marco. Marcos, capítulo 6, 1-6. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. El episodio que escucharemos en el pasaje del Evangelio de hoy debió ocurrir después de aproximadamente un año de la vida pública de Jesús en Cafarnaúm. Allí predicó el Evangelio y con su presencia y con su palabra realizó maravillas, expulsó demonios, curó enfermos. Recordamos a dos de estos prodigios, los escuchamos el domingo pasado. El de la mujer que tocó su manto y se curó, y luego la resucitación de la hija de Jairo. Las multitudes lo admiran, acuden a él y este éxito comienza a preocupar a las autoridades religiosas de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo que enseña Jesús, lo que hace, muchas veces contrasta con la tradición de los antiguos, con lo que enseñan los rabinos, los escribas y fariseos. Y de hecho, ante la necesidad de la gente, viola el sábado, luego frecuenta las casas de los publicanos y de los pecadores, acaricia a los leprosos, anuncia un rostro de Dios que ama a todos, no considera inmundo a nadie, no rechaza a nadie, perdona a los pecadores sin siquiera preguntar si están arrepentidos. Primero perdona y luego, cuando son envueltos por su amor, se dan cuenta que están lejos de Dios y de ellos mismos y se arrepienten de la condición en la que se encuentran. Por lo tanto, cambian no por amenazas de Dios, sino por el amor. Jesús tampoco practica el ayuno y enseña incluso a los discípulos a hacer lo mismo. Todas estas son razones suficientes para preocuparse porque esto está desviando a la gente de la práctica religiosa tradicional. Y de hecho un grupo de escribas y fariseos parten de Jerusalén para ir a advertir a la gente del peligro que representa Jesús para su fe. La gente debe haber respondido, pero Él es bueno. No, dicen. Lo que pasa es que Él hace estos prodigios por el poder de Belcebú. De hecho, Belcebú, para desviarlos a ustedes de la fe, le dio poder para realizar estos prodigios. Belcebú era un dios adorado en la tierra de los filisteos, en la llanura del Sharom. Allí tenía el templo de Necrón, y era el dios que curaba las enfermedades y secretamente, incluso algunos judíos, cuando no recibían la gracia pedida a su dios, iban secretamente a pedir ser curado por Belcebú en Ecrón. La autoridad religiosa está preocupada y en un cierto momento deciden sacarlo del medio. Estas noticias que circulan sobre Jesús, que se hace bastante famoso en toda Galilea, empiezan también a preocupar a los familiares en Nazaret. Nazaret es un pequeño pueblo de unos 300 habitantes en las montañas de la Baja Galilea. Pueden ver una foto de Nazaret que es del siglo XIX. Nazaret en la época de Jesús era más o menos así. ¿Y qué hacen sus familiares? Se movilizan, como se mueven los clanes cuando tienen que rescatar a uno de sus miembros que está en peligro. Van a Cafarnaúm a por él para traerlo de vuelta a casa, pero vuelven con las manos vacías. Jesús no se dejó atrapar, no se dejó involucrar por sus miedos y por sus planes. Les hace entender que Él ha iniciado una nueva familia. No es que haya rechazado ni renunciado a su familia de origen, sino que su familia natural tiene que dar su adhesión a la nueva familia.
que es la de los que acogen la propuesta del reino de Dios. En este contexto, justo después de haber realizado las dos curaciones que escuchamos el domingo pasado, Jesús decide volver a Nazaret. ¿Y qué va a hacer allí? No fue cuando vinieron a llevárselo, pero ahora va por su propia voluntad. Y no es para visitar a su madre, que quizás estaba un poco decepcionada cuando no pudo convencerle de que volviera a casa. No es una visita a su familia, a sus amigos. El objetivo es otro. Escuchemos lo que ocurre cuando vuelve a Nazaret. Saliendo de allí, Jesús se dirigió a su ciudad acompañado de sus discípulos. Jesús sale de Cafarnaún. Detrás de mí ven los campos que están justo encima de la ciudad de Cafarnaún, que se extiende a lo largo de la orilla del lago. Quiero que se fijen en el fondo, el último verde que se ve. Es el lugar donde se levantaba Magdala. Y luego desde Magdala comienza el camino de mulas que pasa en el medio de las dos montañas por esa garganta y luego llega hasta Nazaret. El lago se encuentra a 200 metros por debajo del nivel del mar y Nazaret está a 500 metros por encima del nivel del mar, por lo que hay una diferencia de 700 metros de desnivel. El camino es bastante largo, se necesitan 2 días para recorrerlo. Notemos que Jesús no va solo, va con sus discípulos y tiene un objetivo muy claro. Quiere presentar a su familia natural, a sus paisanos, la nueva familia formada por los que le han dado su adhesión, los que han aceptado la propuesta del reino de Dios. Está formada por Pedro y Andrés, que han dejado sus redes, por Santiago y Juan, que han dejado a su padre Zebedeo en la barca y también a los sirvientes, y también Leví, Mateo, que ha dejado el cobro de impuestos. Jesús y los discípulos salen de Cafarnaún, atraviesan toda la llanura costeando el largo del lago y llegan a Magdala. Magdala se llamaba Tariquea. Taricos es el pescado seco. El pescado seco fue el negocio que hizo rica a Magdala. Por la noche Pedro, Andrés, Santiago y Juan pescaban en ese lago y por la mañana llevaban el pescado y lo vendían a Magdala. Allí los secaban, los salaban con sal del mar muerto y lo vendían a todos los mercados de Galilea. Era muy apreciado. Supongo que Pedro debió decir al grupo algo así: somos 13. Si llegamos a Nazaret y nos quedamos allí 3 o 4 días y llegamos con las manos vacías, tu madre, le dice a Jesús, se va a afligir porque va a preguntarse cómo puedo alimentar a toda esa gente. Pedro debió decir, yo conozco a los que secan los peces, me conocen muy bien, y debieron llevar su aporte a Nazaret para poder tener algo que comer en los días que se quedaron allí en Nazaret. Hice esta digresión, pues creo que no está muy lejos de los hechos, porque me gustaría que sacáramos a todos de los estandartes, incluso a María, sacarla de los nichos y ponerla en la vida concreta y escuchar a los apóstoles, a Jesús y María como compañeros de viaje en nuestra vida concreta. Ahora ellos siguen su camino. Comenzando de Magdala, comienzan a subir por el valle de Arbelia, en medio de esas dos montañas. Estas montañas se caracterizan por tener muchas cuevas, y al observarlas ciertamente Jesús y sus discípulos
han comentado los hechos dramáticos que habían sucedido en estas cuevas y de los cuales el recuerdo ciertamente estaba aún muy vivo y recordado. Herodes el Grande, el que quiso matar a Jesús de niño, había masacrado cruelmente a los rebeldes que se habían atrincherado en esas cuevas. Luego el camino sigue, siempre cuesta arriba, por supuesto, y nuestro pasaje dice que llegó a su patria. Notemos la fineza del texto, no dice que regresó a Nazaret, sino a su patria. Patris en griego es una clara referencia al Padre, por tanto, a la tradición. El grupo llega no en un sábado, llega unos días antes y no se hace alusión de que haya discrepancias o discusiones. Jesús era conocido y ciertamente bien querido, incluso si en los corazones de sus compatriotas pudo haber estado un cierto resentimiento hacia él porque había elegido cambiar la residencia y realizar prodigios no en Nazaret, sino en Cafarnaún. La razón por la que Jesús había hecho esta elección es fácil de intuir y se encuentra en varios textos evangélicos. Nazaret es un pequeño pueblo en las montañas. La mentalidad es cerrada, refractaria a las novedades. Y Jesús quería cambiar toda la religiosidad tradicional, a menudo ligada de manera conjunta a creencias arcaicas. Y si Jesús hubiera quedado en Nazaret, habría hecho un agujero en el agua. Sin embargo, la reputación que se había hecho en Cafarnaún había llegado también a los habitantes de Nazaret. La acogida que le dieron cuando llegó fue ciertamente buena. María se alegró de volver a ver a su hijo y ciertamente durante esos días hizo todo lo posible para que todos estuviesen a gusto. Los problemas empezaron el sábado, cuando, como era su costumbre, Jesús fue a la sinagoga para la celebración. Escuchemos lo que pasó. Un sábado se puso a enseñar en la sinagoga. Muchos, al escucharlo, comentaban asombrados. La incomprensión hacia Jesús no se manifestó inmediatamente cuando llegó él a Nazaret. En el relato de Marcos se desprende que pasó unos días con su madre, con sus amigos, tranquilamente. Nadie tenía nada que decir de él. Era una persona respetada. El problema explotó solo cuando llegó el día de reposo y comenzó a hablar en la sinagoga. Dice el evangelista que muchos que lo escuchaban se asombraron. Aquí es importante entender lo que significa el verbo que está en el Evangelio, en el texto original. No dice que se asombraron de las cosas bellas que decía. No se utiliza el verbo saumasein, que sería el asombro, la maravilla. No, el verbo es expleso, que significa que se impresionaron, se dolieron, se escandalizaron por lo que dijo. ¿Qué es lo que les dolió? No se asombraron porque hablaba bien, sino se dolieron por lo que dijo. No sabemos lo que predicó, pero ciertamente propuso un mensaje que anunció en todas partes, un mensaje que ponía en duda una mentalidad tradicionalista, una práctica religiosa considerada intangible, un mensaje predicado por los rabinos y escribas, aceptados por todos como verdad absoluta. Jesús cuestionó todo esto. Está claro que los que estaban
en la sinagoga se escandalizaron. La imagen de Dios que Jesús presentaba no era el Dios legislador, el juez severo que castigaba a los que osaban transgredir sus órdenes. No, era un Dios que amaba a todos, que consideraba a todos sus hijos e hijas, que hacía salir el sol para buenos y malos. Esto era inaceptable para la religiosidad tradicional de los habitantes de Nazaret y para todo el pueblo de Israel, pero sobre todo de esta gente más tradicionalista que vivía ahí en esas montañas. Luego, la observancia de los preceptos de la Torá. La Torá era una legislación que tenía que ser observada en cada detalle. Y Jesús puso la Torá al servicio de la persona. El Señor ha dado la Torá para el bien del hombre. Y cuando te das cuenta de que estas disposiciones no favorecen a la vida, a la alegría del hombre, significa que la Torá ha sido mal interpretada. El sábado está al servicio de la persona. Cuando en cambio te das cuenta de que el sábado no conduce al bien de la persona, significa que no se entendió, no se ha interpretado de manera correcta esta norma que Dios ha dado. También la salvación reservada a los hijos de Abraham. Israel siempre ha sido considerado como el pueblo elegido en contraposición a los paganos, y Dios había elegido a Israel y por lo tanto privilegiando a Israel. Jesús dice que no. La vocación de Israel está al servicio de los paganos para llevar las bendiciones de Abraham también a los paganos. Aquí está todo esto que solo podía herir el exclusivismo, la cerrazón, la separación que caracterizaba la mentalidad de este pueblo. Todo esto se ponía en cuestión. Aquí está entonces la razón por la que los habitantes de Nazaret, presentes en la sinagoga, reaccionaron. No se equiparan con los paganos y ellos también son hijos de Dios como nosotros, de ninguna manera. Esto es lo que debieron haber dicho. Frente a estas novedades, debieron haberse preguntado, ¿está bien o está mal lo que hace Jesús y lo que dice? Debieron haberle pedido que se explicara mejor. Escuchemos, en cambio, qué objeciones plantean. Decían, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado? ¿Y qué hay de los grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este el artesano, el hijo de María, el hermano de Santiago y José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros sus hermanas? Y esto era para ellos un obstáculo. Los habitantes de Nazaret son buenas personas, piadosas, pero lamentablemente tienen miedo de que se cuestionen sus convicciones, lo que siempre han hecho, pensado y creído. Por esta razón, ante la novedad del mensaje de Jesús, plantean una serie de objeciones que no son peticiones de aclaraciones, sino que sirven para desviarse, para convencerse de que tienen razón y por lo tanto no necesitan involucrarse en el mensaje del Maestro. Esto es exactamente lo que sucede aún hoy en día a creyentes y no creyentes. Ante la novedad del Evangelio, ante las peticiones exigentes que hace Jesús con sus bienaventuranzas, tratan de escudarse con los mismos interrogantes. Veámoslos. La primera pregunta que hacen, ¿de dónde saca todo esto?
se lo dicen a Jesús, a este tipo, a este tal, ¿de dónde saca estas cosas? Hace cosas que atraen la admiración de la gente de Cafarnaún, ya lo hemos escuchado, pero ¿de dónde las saca? ¿De dónde saca la capacidad de hacer estas cosas prodigiosas? La respuesta para ellos es tranquilizadora porque se escudan en las propuestas que hace con su vida, con sus palabras, y dicen que tienen razón los rabinos. Ya lo hemos escuchado de los rabinos, que son una autoridad religiosa establecida. Es una persona poco fiable porque lo hace por el poder de Belcebú. Está ligado con el príncipe de los demonios. Entonces, ¿de dónde saca estas cosas? La pregunta que deben hacer no es de dónde las saca, sino si su comportamiento, su vida, crea alegría, crea amor, crea paz, crea armonía entre las personas. Esta era la pregunta correcta, no de dónde vienen. Incluso hoy en día existe la misma objeción cuando se enfrentan a alguien que lleva una vida muy evangélica y por lo tanto que presenta las demandas del evangelio. Alguien puede decirle que es un exaltado, un izquierdista, un derechista, un hereje, alguien que quiere ser original, alguien que quiere destacarse. ¿Qué tiene que ver esto? La pregunta correcta ¿es su comportamiento evangélico, bello y conforme al humano propuesto por Jesús? Esta es la pregunta que uno debe hacerse y entonces se ve obligado a volver a poner en juego sus propias convicciones. Tal vez era un cristiano que se sentía a gusto, pero a partir de esta propuesta de vida que se le hace, se le vuelve a poner en juego la vida otra vez y esto le cuesta. Una segunda objeción. ¿Qué clase de sabiduría se le ha dado a este tal? ¿De dónde sacó el mensaje? ¿De dónde le viene este mensaje? No viene de la autoridad religiosa constituida por los guías oficiales. Por lo tanto, no es confiable, no es la tradicional, la que siempre hemos aprendido y escuchado y que también corresponde a nuestro razonamiento. Había que preguntar no de dónde viene esta sabiduría, sino ¿es verdadera o falsa? ¿Es correcta o incorrecta? Para el creyente hoy, la pregunta correcta no es ¿está conforme o no a lo que siempre se ha enseñado, a lo que hemos aprendido en el catecismo como niños? Esta no es la pregunta correcta. La pregunta correcta, este nuevo rostro de Dios y del hombre que se te propone, ¿es cierto o no? ¿Está conforme al Evangelio o no? Esta es la pregunta que el creyente debe hacerse. ¿Cuántas veces ocurre frente al mensaje del Evangelio, incluso hoy, lo que no ocurría hace muchas décadas? Esta objeción, pero siempre nos lo han enseñado. No, la pregunta ¿es cierto o no este mensaje? Aunque te pida que cambies tu forma de pensar. Para el no creyente, la pregunta correcta debe ser, ¿el mensaje del Evangelio que escucho es humanizante o no? No tienes que preguntarte de qué púlpito viene el sermón. Naturalmente, todos quisiéramos que el que anuncia el Evangelio también lo encarne como lo hizo Jesús de Nazaret, pero al fin de cuentas, es con el Evangelio que tienes que confrontarte, no con la vida de algún sacerdote, de algún cristiano. No busques excusas, no pongas objeciones para escaparte
de esta propuesta que te das cuenta que es hermosa. Siguiendo con el incrédulo, la propuesta de vida entregada, donada, hecha por Jesús, ¿está más o menos conforme con tu identidad de ser humano? Quiero decir, ¿quién es más persona? ¿El que vive pensando en todo momento en su propio beneficio, en hacer lo que le gusta? ¿O quien actúa pensando en el bien, en la felicidad del otro? Que quiere que el otro sea feliz, aunque sea un enemigo que le ha hecho mal. ¿Quién es más hombre? Esta es la pregunta correcta para ustedes, los no creyentes. La forma de vivir la sexualidad, la familia monogámica, el amor conyugal incondicional, ¿es más o menos digna de una persona? Estas son las preguntas correctas, no de dónde vienen. Y luego, ¿qué hay de esos grandes milagros que realiza con sus manos? ¿No es este tal el artesano? Siempre este tal. Nos guste o no, es un carpintero que cambió el mundo. Nadie se lo esperaba, mucho menos los de Nazaret. Notemos que no lo llaman por su nombre, lo identifican con su profesión, que no es una profesión apreciada. ¿Por qué? Porque en Israel toda familia mínimamente acomodada tenía sus campos y el que ejercía estas profesiones era alguien que no tenía suficiente tierra para vivir. El trabajo que hacían los carpinteros era lo que hacía toda familia en sus tiempos libres. Si había una puerta que arreglar, un arado, lo arreglaban. No llamaban al carpintero. El carpintero era la profesión de alguien que no tenía suficiente tierra para satisfacer sus necesidades. Este es el intento perenne de trivializar la propuesta que se hace. No es un rabino, no es un miembro del clero, no es un escriba, no es un líder de la sinagoga, no pertenece a una élite. Es un carpintero, uno que vale poco. Esto no es lo que tiene relevancia. Lo que importa es lo que dice y lo que hace. Esto hay que examinarlo. De la misma manera que la negativa actual para no adherirse a Cristo es la excusa de que los sacerdotes no son muy ejemplares, los papas del Renacimiento eran corruptos, luego las cruzadas, la Inquisición, pero ¿qué tiene que ver esto? Son comentarios, excusas para no confrontarse con las propuestas del Evangelio. Te debes confrontar con el Evangelio, no con los sacerdotes. El hijo de María. Esto es una ofensa. Nunca un hijo es identificado con la madre. Aunque el padre esté difunto, es siempre con el padre. Hijo de tal padre, nunca de la madre. Cuando mencionan a la madre es una forma de decir que la paternidad es dudosa, incierta, por lo tanto es algo ofensivo. Luego mencionan a los hermanos. El hermano de Santiago y José, Judas y Simón, ¿no viven aquí entre nosotros sus hermanas? No sabemos qué grado de relación había antes de Jesús. Y estos hermanos y hermanas, pero los nombres son muy importantes, son todos nombres judíos muy tradicionales. La familia de Jesús eran todos tradicionalistas, tanto es así que en el capítulo 7 de Juan se dice que ni siquiera sus hermanos le habían dado su adhesión. Aquí está la objeción de los habitantes de Nazaret cuando mencionan los nombres de los hermanos. Tu familia es tradicionalista. ¿Qué te has inventado? ¿Cómo se hace para creer en ti? Y ni siquiera los miembros de tu familia confían en ti.
y se escandalizan por ti. Es paradójico, pero Jesús se convierte en un escándalo para la fe de ellos. Existe una forma de fe que es bueno que venga escandalizada, una cierta fe presente incluso entre los cristianos de hoy que debe ser y dejarse escandalizar por la novedad del Evangelio. Hay ciertas formas tradicionales, también ciertas credulonerías que hay que escandalizar cuando se comprende la novedad del Evangelio. Escuchemos ahora la propuesta que da Jesús. Jesús les decía: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos, y se asombraba de su incredulidad. Después recorría los pueblos vecinos enseñando. Jesús llegó a Nazaret con los 12, con muchas esperanzas, con una excelente disposición. La conclusión de su viaje es muy amarga. Citando un proverbio, dice: a un profeta solo lo desprecian en su tierra, entre sus parientes y en su casa. También hay una referencia similar al principio del Evangelio según Juan. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. El pueblo que se había preparado para recibir al Mesías no lo recibieron, dice el evangelista Juan. En Cafarnaún Jesús había estado en conflicto con las autoridades religiosas, conflictos dramáticos. Había atacado el formalismo de los escribas y fariseos, había denunciado su hipocresía y su dureza de corazón, pero nunca había tenido problemas con la gente sencilla. Aquí, en cambio, Jesús tiene una experiencia muy dolorosa. Son los campesinos de su pueblo los que no lo entienden, los que lo rechazan. No hay ninguna alusión a la presencia de líderes religiosos como había ocurrido en Cafarnaún. Aquí son la gente del pueblo los que no aceptan la novedad del Evangelio. Es la mentalidad del pueblo pequeño que espera grandes cosas de la gente de fuera. La gente lejana, los países lejanos son siempre los que ejercen un encanto particular, son fascinantes. Basta con pensar en las estrellas de nuestro tiempo, todas las estrellas, los de la política, del deporte, del espectáculo, parecen inabordables, inalcanzables. Ellos sí que son grandes, importantes. Son mitos, porque están lejos. Cuando te acercas a ellos descubres todos sus límites y entonces toda esa aura de sacralidad y misterio se desvanece pronto. Y Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos a quienes impuso las manos. Lo que produce prodigios es la fe en el Evangelio, no milagros que vienen de fuera. El milagro, el prodigio, es el Evangelio. Y cuando lo acoges y lo encarnas, eres testigo de prodigios. Donde se acoge, nace un mundo donde reina el amor, la alegría, la paz, la mansedumbre, el dominio de las pasiones, el servicio libre y humilde al hermano, incluso al enemigo que te hizo mal. Estos son los prodigios que el Evangelio crea. Si se rechaza a Cristo y su Evangelio, no pasa nada. El mundo, la sociedad, las familias siguen con sus desavenencias y sus guerras. Y se asombraba de su incredulidad.
En los evangelios 30 veces aparece este verbo maravillar o maravillarse, o mazein, y en 2 ocasiones se aplica a Jesús. Jesús se maravilla 2 veces en los evangelios. Una es aquí en Nazaret. Se maravilla de la falta de fe. ¿Cómo hacen estas gentes de Nazaret que son buenas para no acoger la hermosa noticia del evangelio que anuncio? Es la misma maravilla que experimentan todos los cristianos que creen en el Evangelio, que han comprendido la belleza del mensaje de Jesús y se sorprenden de que la gente no lo acepte. Experimentamos esta maravilla hoy también nosotros. La segunda vez fue cuando Jesús se maravilla por la fe del centurión, un pagano. También hoy podemos sorprendernos y ocurre que nos sorprendemos cuando el Evangelio es aceptado por alguien que nunca hubiéramos esperado que se adhiriera a la propuesta del Maestro. Por tanto, el viaje que hizo Jesús desde Cafarnaúm hasta Nazaret termina en fracaso. ¿Qué esperábamos? ¿Que dejara caer los brazos como sucede tantas veces hoy en día cuando hay algún malentendido, algún desacuerdo entre el catequista y su párroco? A veces, algunos abandonan todo. No es así. Jesús no se desanima. Y dice el pasaje evangélico que recorría los pueblos de los alrededores continuando a anunciar el mensaje evangélico. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.